Muy buenas tardes, y cuando son ahora mismo las 3:15 de la tarde, damos ya la bienvenida a nuestro compañero Rogelio Don Espacio ASEPYME. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José, y buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, hoy más tranquilos, sí. Que el último programa había un poco más de ruido al fondo. Una verdadera locura. Pero bueno, ya estamos aquí. Muy bien. Bueno, además hoy tenemos también un tema bastante interesante, además que enlazamos también con el último programa, no porque fue en Esfocho, pero el anterior, que estuvimos hablando de sociedades. De sociedades, de distribución y demás. Exactamente. Bueno, había también algunas consultas que nos preguntaban cuáles eran las obligaciones de las sociedades, porque bueno, esto sabemos que es una locura, una aventura empresarial, que cuando uno monta muchas veces una sociedad, pues ya se pregunta en qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, qué plazos, cuáles son mis obligaciones, porque tienen que cumplir una serie de obligaciones en materia fiscal, en materia contable, en materia mercantil, laboral, y luego, claro, pues hoy la idea era hacer una pequeña recopilación, porque obviamente pues en lo que dura el programa tampoco nos da tiempo a mucho más, pero tratar pues bien qué son las obligaciones, qué obligaciones se tiene una sociedad tras la Constitución, luego cuáles son las obligaciones fiscales, contables y mercantiles, las principales, obviamente, qué libros de contabilidad se deben llevar, si además se debe de llevar un libro de actas y otro libro de socios, y luego desde el punto de vista fiscal, pues también se tienen que llevar otros tipos de libros. Entonces, bueno, esas son las principales, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos de empezar por algo que es una consulta que nos hacen muy frecuentemente los clientes, tras la constitución de una sociedad, que yo no sé, creo que no hemos hablado algún día, sino hablaremos de los pasos previos a la constitución de una sociedad, todo este trámite. Bueno, pues partiendo de que ya está constituida la sociedad, hay una serie de pasos que sí o sí hay que dar. Lo primero que se tiene que hacer es liberalizar la cuenta de la entidad bancaria, porque cuando se constituye una sociedad, se puede hacer con aportaciones dinerarias o con aportaciones de bienes, ¿no? Pero lo habitual es que se constituya haciendo unas aportaciones en una entidad financiera. Entonces, para poder recuperar este dinero, pues se tiene que llevar a la oficina bancaria pues un certificado de que la escritura de constitución está inscrita en el registro mercantil. Entonces, hay algunas entidades que incluso también piden una copia del impuesto de actividades económicas, pero bueno, lo principal es llevar el justificante de la inscripción en el registro mercantil, que suele ir en la última hoja de la escritura, y entonces con esto ya liberalizan y ya puede uno disponer de los fondos para destinarlos pues al uso que considere dentro del ejercicio propio de su actividad. Luego hay que solicitar el número de identificación definitivo, porque normalmente cuando constituimos una sociedad, prácticamente el mismo día que la constituimos en notaría, pues nos asignan un número de identificación provisional. Bueno, pues una vez ya está la sociedad inscrita, pues podemos solicitar a la administración, mediante la presentación de una declaración censal, un modelo 036, pues la solicitud del CIF definitivo. No preocuparse, porque luego algunos dicen, ¿así me van a cambiar el número? No cambia, el número es el mismo. Lo que pasa es que mientras no se ha inscrito la sociedad, está en una situación irregular, y una vez se ha inscrito ya, pues se puede tramitar. Luego hay que dar de alta en actividades económicas. Obviamente la sociedad, hasta que no inicia su actividad, no puede ejercerla. Claro. Entonces tiene que presentar también la declaración de alta de la actividad o actividades que vaya a desarrollar, porque a veces se va a realizar más de una actividad, que es lo que nosotros siempre aconsejamos, que dentro de los estatutos de la sociedad pues se plasmen todas las actividades que se piensa que se pueden ejercer, aunque no se ejerzan todas de momento. Claro, porque hay que recordar que al poner las actividades no te van a cobrar por las actividades que pongas. Efectivamente, o sea, el coste es insignificante, porque el notario, bueno, pues de escribir 2 líneas a escribir 6 líneas, el presupuesto va a ser mínimo, y en cambio pues puede ayudar mucho, porque si en un futuro se decide dar de alta alguna actividad que no está dentro de los estatutos, plasmada en la escritura de constitución, pues eso conlleva el tener que modificar la escritura de constitución y volver a presentarla e inscribirla en el registro mercantil. Entonces, para evitar eso, nuestra recomendación siempre es incluir el máximo de actividades que se piense que se van a desarrollar y después dar de alta esas actividades, que es otra de las obligaciones que se tiene. Luego, es importante también solicitar obtener la firma electrónica. Hoy sabes que prácticamente con la administración la comunicación que tenemos casi toda es a través de comunicación electrónica. Y la firma electrónica pues es un fichero que se instala en el navegador del ordenador y nos sirve para firmar telemáticamente y para transmitir documentación a la administración. Las declaraciones hoy en día se presentan todas con firma electrónica, y también para acceder a las notificaciones que nos envía la administración, que ya estuvimos hablando también, mucha precaución, porque normalmente hay un plazo de 10 días para abrir los archivos de la administración, y si no, pues puede acarrear. Y luego ya, cuando se da el alta en las obligaciones
el impuesto de actividades y en las obligaciones fiscales, pues lo normal es que la sociedad se dé de alta también en obligaciones en cuanto a materias de IVA, IRPF, impuestos de sociedades, hay obligaciones tributarias, incluso el modelo 347 y 349. Esas son las principales obligaciones tras la constitución de la sociedad. Perfecto. Bueno, estas son las obligaciones tras la constitución, pero ¿después qué? Bueno, pues después tenemos muchas más obligaciones. Tenemos obligaciones fiscales, obligaciones contables, obligaciones mercantiles. Mira, por ejemplo, obligaciones fiscales, bueno, ya hemos hablado de ella. La principal sería la declaración censal de alta, que es a través del modelo 036, que es la obligación para dar de alta. Luego teníamos la obligación, como hemos comentado, de presentar declaraciones trimestrales de IVA. O sea, la sociedad va a tener que presentar durante los primeros 20 días del mes de abril, julio y octubre una declaración de IVA trimestral correspondiente al periodo del trimestre anterior y luego a lo largo del mes de enero hasta el día 30 la declaración del cuarto trimestre y el resumen anual del ejercicio. Esos son el modelo 303 y el modelo 390. Luego tendremos también, en este caso en concreto, las sociedades también tienen que presentar unos pagos a cuenta del impuesto sobre sociedades. Los pagos a cuenta es en función de los beneficios que ha obtenido en el periodo anterior o en el transcurso del ejercicio, porque ahí uno se puede acoger a distintas modalidades a la hora de efectuar los pagos fraccionados, pues entonces en función de ello hace 3 pagos anuales. Uno lo presenta en abril, el otro en octubre y el otro en diciembre. ¿Vale? Y luego el resumen, por decirlo de algún modo, de todos estos pagos, que es cuando se hace la liquidación, es en el impuesto de sociedades, que es el modelo 200, ¿vale? Que ese es una vez al año del que se deducen los pagos que se han hecho a lo largo del ejercicio en estos 3 periodos. Luego, otra obligación desde el punto de vista fiscal también es la obligación de presentar los modelos del 111 y el 190. El 111 son las retenciones que la sociedad les va a practicar a trabajadores o en este caso o a acreedores. Muchas veces pues a lo mejor pues un profesional, como puede ser nosotros un abogado, si ejerce como persona física y le factura a la sociedad, pues la sociedad nos practica retención, o en el caso de un notario cuando hace algún tipo de documento público a la sociedad, pues también se le practica retención. Y el 190, bueno, y obviamente los trabajadores que les practican retención. Y el 190, que es el resumen anual de todas estas retenciones. Todas las retenciones que se han ejercido a lo largo del año, pues al final en el mes. Aquí se presentan también en los mismos periodos. Tenemos el modelo 111, que es el de pago trimestral. Se presenta pues en los meses de abril, julio, octubre y enero. Aquí sí que es hasta el día 20 de enero. Bueno, y luego el resumen anual. Luego tenemos la declaración de... hemos dicho que el impuesto de actividades económicas, no sé si lo hemos comentado, lo comentábamos el otro día. Si no se alcanza un volumen de facturación de 1 millón de euros, no se tiene obligación de pagar. Entonces esa es la ventaja que decimos, que aunque si tienes que ejercer 4 actividades, te das de alta en 4 epígrafes de impuesto de actividades económicas y no tienen mayor trascendencia. Ahora, si vas a facturar más de 1 millón, sí que piénsalo, pero vas a tener que pagar por ello. Entonces a lo mejor bienvenido sea el pagarlo. Bueno, pues sí. Entonces sí que hay una declaración, que es el modelo, bueno, hay 2 declaraciones, el 840 y el 848. En uno de ellos en concreto, pues lo que se informa es el volumen de facturación del ejercicio para que la administración tenga conocimiento de que ha sobrepasado esa facturación y se practique la liquidación correspondiente al impuesto sobre actividades económicas. Y luego otra declaración que creo que estuvimos hablando hace unas semanas también, igual era hablando de las personas físicas, es el modelo 347. El modelo 347 es una declaración informativa, no se paga nada, pero es una declaración en la que se detallan pues el conjunto de las operaciones con un mismo cliente, proveedor o acreedor, que en su conjunto a lo largo de todo el año ha sobrepasado los 3.005 euros. Entonces, esto es un documento que sirve pues para hacer cierto cruce, que la administración puede utilizarlo pues para ver si una de las partes está declarando o no está declarando otra de las partes, ¿no? Entonces, esas son las principales fiscales. Luego tenemos, desde el punto de vista contable, también se tienen bastantes obligaciones, vienen reguladas en el artículo 25 del Código de Comercio. Entonces, estas obligaciones principalmente son un libro de inventario y cuentas anuales, que este libro es un libro contable que es obligatorio y debe de inscribirse en el registro mercantil, y en él se abre con un balance inicial, un balance en el que se detalla, y al menos trimestralmente también se hacen unos balances de comprobación de sumas y saldos. El libro de inventarios se compone, como te decía, primero un balance inicial con una relación de todos los bienes y derechos que tiene la sociedad, así como las obligaciones y deudas que tiene la sociedad. Luego un balance de comprobación de sumas y saldos. En este balance de comprobación de sumas y saldos pues se incluyen todas las cuentas con saldo,
tanto las de ingresos como las de gastos, y se realiza, al menos como te decía, una comprobación una vez al trimestre. Ajá, y luego un inventario de cierre, que comprende pues una relación detallada y valorada de todos los elementos que componen el patrimonio a final del ejercicio. Aquí también se adjunta un inventario de existencias al cierre. Y luego las cuentas anuales, que incluyen el balance de situación, que ahí es donde se incluye el activo, el pasivo y el neto de la empresa. Luego la cuenta de pérdidas y ganancias, donde se reflejan los ingresos y los gastos que ha tenido la empresa. Ajá. El estado de origen del patrimonio neto, que es donde se detallan los ingresos y gastos con los movimientos habidos en el patrimonio neto. Luego el estado de flujos en efectivo, que es el origen, de dónde viene el dinero, y el destino, hacia dónde se ha destinado ese dinero. Y por último la memoria, que la memoria lo que pretende es un poco completar y ampliar todo el contenido, o sea, toda la información del resto de documentos, ¿vale? Todos estos documentos al final forman una unidad. Luego tenemos el libro diario. El libro diario es otro libro que también es obligatorio. En el libro diario se registran diariamente todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. La finalidad... Bueno, este libro se legaliza, obviamente, y la finalidad es pues tener un control de todas las operaciones que se han llevado por un orden cronológico de la sociedad. Perfecto. El libro mayor es otro de los libros, que este sí que no es obligatorio, pero es recomendable llevarlo. También se reflejan de forma cronológica todas las operaciones. Y el libro mayor, pues es un libro donde se detalla pues, conceptos de las operaciones, lo que va al debe, lo que va al haber, el saldo de la cuenta. Es una información... Es parecido al libro diario, pero nos aporta mucha más información, porque se centra en una única cuenta. O sea, si queremos saber en concreto de un cliente determinado, pues lo que le hemos facturado, cuándo, lo que le hemos cobrado, en qué fecha y cuál es el saldo que nos adeuda. O con un proveedor, o con un acreedor, o todo esto. Y luego nos quedan las obligaciones mercantiles. Las obligaciones mercantiles, aquí principalmente tenemos el libro de actas, que es lo que te diga, que es un libro que también es obligatorio y en él se reflejan todas las actas, que pueden ser actas que pueden ser tanto de acuerdos tomados por las juntas, bien sean generales, especiales, o también por otros órganos colegiados de la sociedad. Este libro, las actas deben ir firmadas y legalizadas por los administradores e inscritas en el registro mercantil. Normalmente las actas, pues hay un presidente y un secretario, que son los que firman las actas. Y luego tenemos un libro, registro de socios. El libro registro de socios es en el que reflejan todas las participaciones que tienen, quiénes son los socios de la empresa y sus participaciones. La obligatoriedad de este libro en concreto es para 3 tipos de entidades: para las sociedades de responsabilidad limitada, para sociedades limitadas, las sociedades limitadas laborales y las sociedades de garantía recíproca. El resto de sociedades no tienen obligación de llevar este libro. Y como último de los libros mercantiles, pues tenemos el libro de contratos. Me parece que estuvimos hablando el otro día cuando hablábamos de las sociedades unipersonales. Sí. Cuando es una sociedad unipersonal, entonces todos los contratos que formaliza el administrador de la sociedad con la sociedad deben de inscribirse en este libro, en el libro de contratos, ¿vale? Perfecto. Y luego ya nos quedan, bueno, los libros fiscales, que es el último de los apartados, creo que habíamos comentado. Libros fiscales que tenemos, pues libro de facturas emitidas, facturas recibidas, el de bienes de inversión y el de operaciones intracomunitarias. El de facturas emitidas, bueno, como su nombre bien dice, son las facturas que emite la empresa, la sociedad, y también se tienen que reflejar por orden cronológico y correlativo. Luego el de facturas recibidas, donde se recogen todas las facturas que ha recibido, bien sean de proveedores, de acreedores, de gastos. Normalmente en estos libros de factura va desglosado la base imponible y el IVA. Perdón. El libro de bienes de inversión, donde se recogen detalladamente e individualmente todos los bienes del inmovilizado, tanto material como inmaterial, y el libro de bienes, el libro de operaciones intracomunitarias, que se reflejan en concreto las operaciones que ha realizado la sociedad con terceros miembros de otros países de la Unión Europea, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues entonces, sin darnos cuenta, hemos respondido ya a la pregunta de José que teníamos, porque recordamos que ya en la temporada anterior ya iniciamos una pequeña sección dentro del espacio, que era resolver las dudas de aquellas personas que se pusieran en contacto con nosotros, y precisamente pues José nos preguntaba esto: ¿cuáles son las obligaciones tras la constitución de... Creo que también me parece que estuvimos hablando, no sé, a lo mejor igual si después hay preguntas, a lo mejor lo comenta alguna, porque también nos preguntaban sobre el tema de los libros a la hora del registro mercantil, de legalizarlos. Sí. ¿Qué libros se legalizaban y cuándo se legalizaban? Entonces, en cuanto a la legalización,
creo que lo hemos comentado antes, la legalización hoy en día la presentación se hace de forma telemática, ¿no? Eso es con el objeto de que evitar que después se puedan manipular y modificar. Y en cuanto a la aprobación y depósito de esas cuentas, porque una vez se han aprobado las cuentas, bueno, pues hay unos plazos. Normalmente, mira, vamos a intentar resumirlo. El cierre del ejercicio social es el 31 de diciembre. ¿Vale? Pero hasta el 31 de marzo es la fecha límite para formular las cuentas anuales. Después tenemos que hasta el 30 de abril es la fecha límite para presentar los libros de contabilidad. Luego, hasta el 30 de junio se aprueban las cuentas, hay de plazo para aprobar las cuentas. Y luego ya tenemos hasta el 31 de julio, que es la fecha límite para depositar las cuentas. O sea que las cuentas se depositan hasta el 31 de julio del año posterior al cierre, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Bueno, pues... Bueno, y yo creo que antes de seguir, más que nada, como hemos visto, para que nadie se nos asuste, que hay bastantes obligaciones y hay que hacerlo bien para luego evitar sustos, lo mejor, como siempre decimos, es asesorarse por un profesional. Y yo creo que en este caso pues tenemos un ejemplo perfecto. Tenemos aquí a Sepime con nosotros de presentación. Entonces, cuéntanos, ¿cómo podemos contactar con vosotros y localizaros? Bueno, nosotros, como sabéis, si nos seguís todas las semanas, nosotros podéis contactar a través de la página web asepime.com y a través de esta página pues ahí tenéis acceso a nuestros teléfonos de contacto y o bien enviándonos algún correo o llamándonos o por teléfono. Vamos, perfecto. fácilmente. Luego lo recordaremos más adelante para que nadie se nos despiste. Y si te parece, continuamos con unas dudas que nos reflejaba Ángel, que nos comentaba que, según decías, el libro de inventario se debe de adjuntar un inventario de existencias al cierre. Y nos pregunta de qué consta este inventario exactamente. Bueno, el inventario de cierre es un inventario en el que hay un encabezamiento con los datos de la empresa y la fecha. Después hay un cuerpo con el detalle de todo lo que es el inventario. Y por último, a pie, es donde el administrador certifica conforme con el inventario, como que está de acuerdo con ese inventario. Es bastante sencillo, no tiene mucho más. Muy bien. Y seguimos con Luis, que nos pregunta ¿cuál es el contenido mínimo del libro diario? Vale. El libro diario, como sabemos aquí en las sociedades, llevan una contabilidad por partida doble. Entonces, partida doble es que tienen anotaciones en el debe y en el haber. Entonces, aquí sí hay que tiene que reflejar la fecha de la operación, se tiene que reflejar también las cuentas que implicadas en la operación, unas en el debe y otras en el haber. Luego, el importe de la operación, que a veces va desglosado en distintas partidas, y por último una breve explicación de la operación, pues si es una compra, una venta, unos gastos, lo que sea. Se pueden realizar anotaciones de forma conjunta, que a veces en un mismo asiento pues se engloban varias operaciones, pero en sí, vamos, el contenido mínimo es ese. Después puede ser tan amplio como se quiera. Muy bien, y seguimos con Ana porque también nos pregunta el contenido mínimo de los libros de, en este caso, facturas emitidas y recibidas. Vale, bueno, vamos a ver. Las facturas emitidas, bueno, pues tiene que constar el número de la factura en el listado, tiene que constar la fecha, tiene que constar el destinatario, la base imponible, el tipo de IVA y la cuota de IVA. Pueden tener más campos, pero estos sí que son obligatorios, efectivamente, obligatorios. Incluso también se tienen que registrar tanto las operaciones exentas como las operaciones de autoconsumo, cuando es el empresario el que se autofactura por determinadas circunstancias, ¿vale? Por ejemplo, cuando hay inversiones de sujeto pasivo, pues entonces hay que reflejarlas también. La ley lo que pasa es que permite que en determinados casos se puedan hacer asientos resúmenes. Entonces, estos asientos resúmenes se tienen que cumplir una serie de requisitos, que la fecha o periodo en que se hayan expedido, que la base imponible se ponga la base imponible global de todos, el tipo impositivo, que coincida en todas las operaciones, que la cuota se refleja la cuota total de todas las operaciones y luego los números inicial y final de todas esas operaciones. Y entonces esto nos permite que a veces pues se pueda, por no tener que detallar tanto un número de operaciones, pues que si se lleva algún registro auxiliar se puedan hacer unos asientos resúmenes. Hay quien lo lleva, porque antiguamente esto también se llevaba mucho en hojas separadas, porque yo recuerdo cuando lo llevábamos todo en hojas y luego lo que se hacía es se encuadernaban y se numeraban esas hojas, ¿no? ¿Vale? Sí, pero bueno, es como todo, es como cuando los libros de actas, yo recuerdo llevar libros de contabilidad a mano, escritos a mano. Ahora, claro, con el ordenador no llegamos a entender eso, pero sí. Claro, porque en este caso, cuando hablamos de libros, está todo digitalizado. Todo totalmente digitalizado, hoy en día todo, porque claro... O sea, ya no sacan el librito de apuntes
tanto que... No, pero antiguamente sí. Yo recuerdo de hacer declaraciones de renta a mano, que eran varios folios a máquina, y cuando terminabas, no, pues es que falta esto que no hemos incluido, romperlo y volver a hacerlo otra vez. Imagínate hoy en día la agilidad que nos permite Internet. Y luego el libro de facturas recibidas, pues bueno, es un libro, como hemos comentado, de todas las facturas que se reciben, el empresario, tanto de proveedores como de acreedores, y ahí va pues el número de recepción, el número que es el que le asignamos nosotros cuando la recibimos, no el número de la factura, ¿no? La fecha, nombre y apellidos o denominación social de quien ha expedido la factura, la base imponible, el tipo impositivo y la cuota. Aquí también permite la ley hacer resúmenes globales siempre y cuando, por ejemplo, hay una fecha, un número inicial a uno final, pues las recibidas de tal a tal de un mismo proveedor, cuando también se sumen las bases imponibles, y al mismo tiempo siempre que el conjunto de todo lo que es la cuota impositiva no exceda de 6.000 euros, ¿vale? Ni cada operación individualizada exceda de los 500. Pero bueno, lo mismo, también puede haber unos registros auxiliares, pero luego se tienen que reflejar en el anual. Muy bien, seguimos con Lorena, que nos habla del contenido del libro de bienes de inversión. Vale. Bienes de inversión, como todos sabemos, pueden ser un vehículo, un inmovilizado, un edificio, cualquiera. Ahí en el libro primero se registra un número de anotación, porque se le asigna a cada bien una numeración. A continuación, el valor de adquisición. Muchas veces este valor se desglosa el IVA, por si el IVA es deducible. La fecha en puesta en funcionamiento, porque los bienes de inversión, la amortización es a partir del momento en que el bien se pone en funcionamiento en la empresa. Las cuotas de amortización, y ahí se calculan en función, hay distintos sistemas de amortización, lineal, creciente, bueno, y en función del sistema pues se calculan unas cuotas, y luego, si llega el momento en el que se transmite, pues la fecha de baja sí, normalmente es la fecha de la baja, cuando hay una transmisión del bien, ¿no? Muy bien. Seguimos con Óscar, que nos pregunta lo siguiente: ¿quiénes deben presentar sus libros a legalizar en el registro mercantil? Bueno, los empresarios individuales a veces, en determinadas ocasiones, también tienen que presentar sus libros en el registro mercantil. Aunque no estén obligados a inscribirse en el registro, en determinados casos, no es el momento, pero si eso hablaremos un día de ello, también tienen obligación. Lo habitual, que estamos hoy tratando de las sociedades limitadas, pues sí, todas las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades limitadas, pues todo ese tipo de entidades tienen obligación de presentar sus libros en el registro mercantil. Luego, hay otras entidades que llevan su contabilidad con arreglo al Código de Comercio. Estas entidades también tienen obligación de presentar sus libros en el registro mercantil. Y luego, aquellas entidades que por una disposición específica tienen que inscribirse en el registro mercantil, por cualquier circunstancia, pues también tienen obligación de presentar sus libros en el registro mercantil. Muy bien. Esta pregunta ya la hemos respondido, pero como es importante para que nadie se le despiste los plazos, vamos a recordar de nuevo, ya que Fernando nos lo pregunta, el plazo para legalizar los libros en el registro mercantil. Sí, ya hemos comentado, de hecho es el resumen. El plazo para la legalización de los libros es 4 meses desde el cierre del ejercicio. Entonces, era pues hasta el día 30 de abril. Hemos dicho que el ejercicio se cierra el 31 de diciembre, está la formulación, legalización de los libros y luego la aprobación de las cuentas. Muy bien. Y continuamos también recordando, porque Javier nos pregunta qué libros son los que obligatoriamente se deben legalizar. Y como es importante, vamos a recordarlo. No vaya a ser que alguien se nos despiste. De todos modos, como vamos a hacer un inciso, la mayoría de estas acciones de legalización de libros, de presentación, de contabilidad, normalmente en las que son pymes, y pues lo solemos hacer los despachos profesionales, porque la sociedad, la pequeña sociedad, no tiene una estructura para estar al día en toda la legislación, en todos los cambios normativos que hay, que son muchos, y ahora espero que va a haber muchos más en la próxima, y entonces pues obviamente lo mejor es encargarlo a profesionales, ¿no? Entonces, ¿qué libros? Pues sí, pues estábamos hablando del libro diario, del libro de inventario y cuentas anuales, el libro de actas de la Junta,
el libro de socios, luego teníamos el libro de contratos, hemos comentado cuando era las sociedades unipersonales, y luego los libros auxiliares, que son cualquier otro libros que lleve pues por el ejercicio de una actividad que se deban de llevar, como hemos dicho. Ojalá hay algunos que no se legalizan, como son, como hemos dicho, de facturas recibidas, emitidas, pero hay otros auxiliares que sí que se legalizan. ¿Y qué pasará? A veces dicen, bueno, ¿y por qué pasa? Muchas veces por el retraso en contabilidad de algunas empresas que son pequeñas, no tienen una estructura para llevar la contabilidad en el día a día, y a veces pues cometen algún error. Dice, ¿y qué pasa cuando cometemos un error? Bueno, pues no pasa nada. Si se comete un error, pues luego se subsana, se crea un archivo donde el órgano de administración pues hace constancia del error cometido y se adjunta ese fichero con el fichero anterior, se remite al registro mercantil y se subsana. Tampoco es mayor problema. Muy bien. Bueno, como nosotros queremos poner las cosas fáciles, y este 2020 además me he propuesto que nuestros oyentes lo tengan todo de manera privilegiada, pues yo creo que ya que has dicho que esto lo realizan los profesionales, vamos a volver a recordar cómo contactar con los mejores profesionales que hay. Los mejores, bueno, al menos alguien que está por ayudar a las pymes y a los autónomos. Bueno, contactando con nosotros lo sabéis a través de nuestra página web, asepyme.com. El teléfono es 96 351 49 19. Y bueno, ya en cualquiera de nuestros despachos también, que los pueden localizar en la web. Muy bien, pues vamos a darle bienvenida a Pedro, que nos pregunta si, una vez aprobadas las cuentas anuales, los administradores de la sociedad deben presentarlas en el registro mercantil para su depósito. Y pregunta, ¿qué documentos deben acompañar? Vale, para el depósito en el registro se acompaña primero la solicitud firmada por el representante de la sociedad, en este caso suele ser el administrador, luego un certificado del órgano de administración donde consta la aprobación, que es lo que te decía, que normalmente el certificado está el presidente y el secretario y consta la aprobación. Luego, si las cuentas han sido sometidas a auditoría, que en determinados casos deben de someterse, pues hará falta adjuntar también el informe de auditoría. Y luego los libros de cuentas anuales firmados por los administradores, él o los administradores. Recordarás que hemos dicho que los libros de cuentas anuales, pues estaba el libro de balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, que englobaba todo. Y luego un informe de gestión, que este es un documento que también debe ir firmado por los administradores. Estos son en sí los documentos que deben de acompañar a las cuentas. Muy bien, y vamos con Sofía, que nos pregunta, ¿cuál es el proceso que se sigue en el registro mercantil tras su presentación? Vale, sí. Lo normal es que una vez se presentan los documentos en el registro, el registrador los califica en un plazo de 15 días. Si no se aprecian defectos, pues se hace el asiento en el libro de depósitos de las cuentas y ya está. Pero si sí que se aprecian defectos, se hacen constar y entonces se devuelven los documentos a la sociedad. La sociedad, o en este caso al asesor, que es quien las ha presentado, quien esté autorizado, ¿no? Entonces, en caso de que la sociedad rectifique, pues no pasa nada. Obviamente, el asiento se deposita en el libro, registro, el depósito de las cuentas y ya está. Pero si la sociedad no subsana, pues esto tiene una sanción, que ya comentamos un día de las sanciones por no presentar las cuentas y demás, de 1.200 a 6.000 euros por cada año de retraso. Y esto no prescribe hasta que no transcurren 3 años. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo te digo que prácticamente todos nuestros clientes tienen presentadas las cuentas y si alguna vez se subsanan alguna por algún defecto, pero todos dentro de plazo. Aunque actualmente el Instituto de Contabilidad y Auditorías, que es quien sanciona por ello, no está poniendo sanciones, pero tenemos que tener en cuenta que son de 1.000 a 6.000 y en caso de que la sociedad tenga una facturación superior a los 6.000 euros, las sanciones por no presentación o por no subsanación pueden llegar hasta los 300.000 euros. Estamos hablando de que es algo importante. Y una de las principales consecuencias también es que si no se subsanan o no se presentan las cuentas, pues se cierra la hoja registral y esta sociedad no podrá inscribir ningún documento en el registro mercantil. Y esto también es grave, porque a veces se encuentran con problemas que quieren, imagínate, pues, pedir una entidad financiera, pedir algo y le dicen, bueno, certificado de las cuentas. Y dicen, no, es que la sociedad no está al corriente porque no está presentando sus cuentas. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Sí, sí, desde luego. Y continuamos con Andrés, que nos pregunta, ¿por qué causas se puede disolver una sociedad? Esta pregunta ya ha sido recurrente alguna vez. Sí, bueno, muchas. Vamos a ver, pues aquí
Las sociedades de capital se pueden disolver por muchas causas. No puede dejarse al arbitrio de la Junta General. Normalmente esto viene establecido o bien por los estatutos o bien por la Ley de Sociedades de Capital, que son quienes regulan el cómo. Entonces, hay dos formas principalmente nos vamos a centrar en dos tipos de disoluciones, o sea, las disoluciones de pleno derecho y otras causas. Las de pleno derecho, pues que a veces, una vez se ha establecido dentro de los estatutos, se ha fijado un plazo en los estatutos para que termine la sociedad, para proceder a su disolución. El término de duración está fijado en los estatutos. Entonces, una vez llegado ese momento, si no se ha hecho una modificación expresa y se ha procedido a una prórroga y se ha inscrito en el registro mercantil, pues habrá que disolverla. Y luego, por el transcurso de un año desde que se aprobó una reducción de capital, porque a veces pues, la sociedad entra en una situación en la que tiene que o bien reducirse, hacer posteriormente una ampliación de capital, o transformarse en otro tipo de entidad. Si no lo ha hecho en un año, pues también tiene que disolverle si no ha adoptado estas medidas. Esto es importante porque si transcurre este año y no se adoptan las medidas, los administradores pueden responder con su patrimonio personal de las deudas de la sociedad. Entonces es algo a tener en cuenta, ¿no? Estas son las principales causas, vamos, de pleno derecho. Pero luego tenemos, bueno, hay una batería de causas que pueden motivar la disolución de una sociedad. Por ejemplo, pues estaríamos hablando por el cese del ejercicio de la actividad que constituye el objeto de la misma. Si la sociedad tenía un objeto y ya ha terminado de realizar esa actividad porque se constituyó para... Nosotros tenemos algunas que se constituyen para una actividad determinada y una vez termina, porque les rescinden el contrato, pues ya se disuelve la sociedad. Pues esa puede ser una causa. Por la conclusión de la empresa que constituye su objeto o también por la imposibilidad de conseguir el fin social, porque a veces el objeto es conseguir algo y luego por circunstancias pues es imposible. Entonces, bueno, pues es una causa de disolución. Por la paralización de los órganos de administración, que eso se da mucho. Nosotros tenemos a veces sociedades que son dos socios al 50% y llega un momento que a la hora de tomar una decisión no hay mayoría. Entonces, si no hay acuerdo, pues muchas veces se tiene que recurrir a la disolución y liquidación. Y luego por reducción del capital por debajo del mínimo legal, existe un mínimo y si la sociedad llega un momento que las pérdidas pues van llevando con los fondos propios, fondos netos propios, sean por debajo del 50% del capital o incluso sean negativos, pues tiene sus consecuencias. Entonces también se tiene que disolver y en caso de que no se disuelva también tiene sus responsabilidades el administrador de la sociedad, ¿vale? Y bueno, y normalmente lo que te he dicho, y por otras causas distintas que puedan establecerse en los estatutos, ¿no? Por eso muchas veces hay que ir a ver los estatutos de la sociedad, qué es lo que establecen a la disolución, ¿no? Muy bien, y cerramos la ronda de consultas con Rafael, que nos pregunta, ¿qué obligaciones tiene una sociedad en materia de seguridad social? Bueno, pues a ver, hay muchas, pero las principales podríamos hablar, que sería lo primero es tramitar el alta del administrador, que en la mayoría de los casos estará en el régimen especial de trabajadores autónomos. Si es socio, cumple determinados requisitos de más de un 25% del capital social y demás, pero bueno, será como autónomo. Si no, puede estar en régimen general con algunas exclusiones. Luego, en lo que se llaman regímenes especiales asimilados. Y luego pues tendremos todo lo que son las altas de los trabajadores, porque claro, pues los trabajadores, el empresario deberá inscribirse la empresa en la Seguridad Social, deberá de comunicar las altas, modificaciones y bajas de todos los trabajadores, deberá de abonar los seguros sociales, bueno, no sé, muchísimas más, no se me ocurren ahora. Muy bien, bueno, pues lo mejor, como hemos dicho, es acudir a profesionales, a SEPIME, no tengáis ninguna duda, que os van a ayudar y seguro que con ellos va a ir todo mucho mejor. Y nosotros pues nos despedimos hasta hasta la semana que viene. Ampliaremos horario al final. Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.